bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Tecnológico de las Haciendas Públicas, INDETEC, para el- les damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario el día de hoy con el tema Cierre del ciclo fiscal e integración de la cuenta pública, dirigido a personas servidoras públicas municipales, principalmente adscritas a las áreas de administración y finanzas, contabilidad y tesorería, así como a todo aquel que se interese en este tema. Para el INAFED es un gusto que estén ustedes aquí con nosotros compartiendo este tema tan relevante para los servidores públicos. Agradecemos su interés de estar con nosotros en esta sesión y esperamos sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, como un sismo, pérdida de luz, pérdida de conexión a Internet, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Agradecemos su comprensión. A nombre del INAFED me permito transmitir un afectuoso saludo por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. Igualmente, saludamos al licenciado Gustavo Córdoba, subdirector de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. También saludamos con mucho gusto al maestro Osvaldo Junior Castellanos Ciordia, especialista de la Hacienda Estatal de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC. También saludamos con mucho gusto al director de Capacitación y Profesionalización, al maestro Leonardo Muñoz Romero. A continuación y siguiendo con nuestro orden del día, daremos paso al mensaje por parte de nuestras autoridades. En ese sentido, le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Gustavo Córdoba, subdirector de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. Adelante, licenciado Gustavo. Muchas gracias, compañera, y muy buenas tardes. A nombre igual del licenciado Ricardo González Fragoso, director de de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional, le damos la bienvenida a esta quinta sesión del Seminario de Contabilidad Gubernamental, denominado Cierre del Ciclo Fiscal e Integración de la Cuenta Pública, que ya nos hizo favor nuestra compañera de presentar al maestro Osvaldo Junior Castellanos Ciordia, especialista de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC. Y también mandamos un buen saludo al director general del instituto, al maestro Carlos García Lepe, y al maestro José Luis Flores también. Muchas gracias por su colaboración para esta quinta sesión, en donde el adecuado registro de las operaciones financieras y contables del ejercicio de los recursos públicos siempre es fundamental para que los entes públicos den cuenta del uso de estos, que por tanto den pie a la transparencia y rendición de todas las cuentas, ya que en esta sesión se tocarán pues aspectos fundamentales para que los municipios deban de considerar respecto al cierre del ejercicio fiscal y a la integración de su cuenta pública. Esperemos que todos nuestros funcionarios tengan una buena asistencia y tengamos una magnífica participación. Le damos el uso de la palabra al maestro Osvaldo Junior Castellanos. Agradecemos mucho las palabras y el mensaje de nuestro licenciado Gustavo Córdoba y a continuación, siguiendo con el orden del día, daremos el uso de la voz al experto el día de hoy, quien nos va a dar nuestra capacitación. En ese sentido, le vamos a dar la voz al maestro Osvaldo Junior Castellanos Ciordia, especialista de la Hacienda Estatal de la Dirección de Desarrollo Administrativo de la Hacienda Estatal del INDETEC. Adelante, maestro. Muchas gracias, compañeros. Gracias por sus palabras, su presentación. Muchas gracias, licenciado Gustavo. Gracias, compañera Rosa María. Bueno, de parte del INDETEC, pues les damos pues las gracias por invitarnos a este evento de capacitación muy relevante, ¿no? Para nuestros municipios a lo largo de la República, y que creo que es un ejercicio que
debemos de considerar como nuestra cereza del pastel. ¿Por qué? Porque es parte fundamental de nuestra gestión, ¿no? Como funcionarios que somos encargados dentro de los diferentes ayuntamientos, ¿no? Debemos de considerar que todos los registros contables y presupuestales tienen que estar en nuestra contabilidad y que nacen pues de la gestión de todo nuestro ciclo fiscal, y que vamos a tener que rendir cuentas pues a los diversos usuarios de la información. Para empezar, pues los ciudadanos, ¿no? Nosotros nos debemos al ciudadano y debemos de empezar a pensar en que esto, pues de alguna forma, tendrá que ser difundido y transparentado, ¿no? En los portales de Internet. Y el día de hoy, pues vamos a tratar de platicar, ¿no? A grandes rasgos y a grande modo, qué tenemos que hacer en el ciclo contable, qué debemos de considerar y cuál sería el mecanismo pues, la creación de la cuenta pública, su difusión y su transparencia, ¿no? Entonces, va a ser importante este tema, compañeros. Tengan la confianza de, si tienen alguna duda o pregunta, estaremos tratando de leer las dudas en el chat, o si gustan también a poder abrir el micrófono, también creo que también podríamos hacerlo, pero pues espero que sea de mucho provecho y vamos iniciando compartiendo la pantalla de nuestra presentación, que se las estaré eh, compartiendo. Creo que ya está y se ve. Y bueno, la sesión 5 es cierre del ciclo fiscal e integración de la cuenta pública, ¿no? Bueno, así es nuestra sesión quinta. Yo ya estuve por ahí con ustedes en alguna sesión anterior, que hablábamos de la información financiera y que también es parte fundamental de esto que vamos a platicar, ¿no? Porque obviamente, digamos, es un ciclo, es pues parte del cierre, del cierre contable y presupuestario que tenemos que hacer. Ya vimos de alguna forma los estados financieros que debemos de atender, tanto contables y presupuestales. Ahora, aquí, ¿cómo vamos a poder llegar a realizarlos, ¿no? ¿Cómo vamos a poder llegar a hacer un cierre, ¿no? O cierres contables y presupuestales, y vamos a integrar la cuenta pública para los diversas, digamos, o atender las diversas obligaciones que nos pide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ¿sí? Y cómo debemos de presentar. Bien. Ok, compañeros, pues primeramente tengo que mencionar que año con año nuestros entes públicos se ven inmiscuidos pues de una forma cíclica, ¿no? En el registro de las operaciones, ¿no? Año con año podemos mencionar que eh, los entes públicos deben de cerrar su actividad, ¿no? De su ciclo contable y presupuestal, ¿no? A fin de conocer su situación financiera, su situación económica, ¿no? Tanto contable y presupuestaria, porque obviamente debemos de conocer históricamente nuestros entes públicos, qué fue lo que realizaron, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron a lo largo de ese ciclo fiscal, ¿no? Y que eso va a servir para rendir cuentas. Nosotros trabajamos dentro de un sistema de contabilidad gubernamental ya trazado en nuestros entes públicos, en nuestros municipios, en nuestros diversos, este, pues, eh, instituciones, donde nosotros debemos de tenerlo ya delimitado, ¿no? Tanto todo el sistema de contabilidad, y que pues nosotros alimentando esto a lo largo de todo el ejercicio, pues el sistema nos va a otorgar pues reportes, nos va a otorgar informes, balances, tanto contables como presupuestarios, y que pudieran tener diversos, digamos, diversas periodicidades, ¿no? Trimestrales y anuales, ¿no? Por lo regular, o independiente, bueno, la ley no se contrapone si sus leyes locales les piden informes inclusive de otro tipo de periodicidad, pero la ley nos pide que sean trimestrales y anuales. Nosotros, como encargados de los departamentos contables, y obviamente que estamos en la operatividad de los sistemas contables, al final del ejercicio, al 31 de diciembre, tenemos que hacer un cierre fiscal, ¿sí? Y debemos de entender que un cierre fiscal abarca las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Eh, bueno,
naturalmente los entes públicos así funcionan, ¿no? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Habrá ciertas excepciones, ¿no? Por la periodicidad que tengan o esté transicionando algún ente público a ser fusionado o ser extinguido, ¿no? Tenemos también periodos irregulares, pero son casos particulares. Sin embargo, debemos de apegarnos sí o sí, pues, a ciertos postulados básicos, ¿no? Como por ejemplo es la existencia permanente, ¿no? La existencia permanente como postulado básico es que la actividad del ente público se establece por un tiempo indefinido, ¿no? Es un postulado básico y que tenemos que responder ante él. Al cierre del ejercicio, pues, o al 31 de diciembre, nosotros debemos de hacer ese cierre y debemos de agregar todas las operaciones habidas y por haber que el ente público, pues, sufrió en ese periodo. Y inclusive, pues ese cierre del ejercicio tendría que ir a la par, ¿no? Hacia el ejercicio presupuestario, que también es del 1 de enero al 31 de diciembre, y nace un nuevo ciclo. Cuando muere el presupuesto, se genera otro ciclo contable, otro ciclo fiscal. Pero están empatados, ¿no? El ciclo fiscal y el ciclo presupuestal. ¿A qué voy? A que de alguna forma nosotros debemos de, digamos, hacer ese corte al 31 de diciembre y entender de que en la parte real habrá ciertas operaciones que por su naturaleza eh, nazcan de esa, digamos, ese brinco o ese nuevo ciclo, ese ciclo fiscal, que muchas veces las operaciones no se realizan al cierre del ejercicio, surgen, ¿no? Tal vez a los días del cierre del ejercicio. Digo, ojalá y pudiéramos hacer un cierre así exacto al 31 de diciembre, pero eso no es posible, ¿no? Hay ciertas operaciones que siempre se escapan al ciclo fiscal, pero que debemos de entender que tenemos que realizar ciertos ajustes al final del ejercicio que también deben de ser considerados al hacer el cierre del ejercicio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que, ok, vamos a pedirle a nuestro sistema de contabilidad todas las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Y que también vamos a pedir una balanza de comprobación en ese punto para poder también detectar esas operaciones, ¿no? Que de alguna forma se escaparon, ¿no? O se escapan un poco al ciclo fiscal. Recordemos que la obtención de la información financiera debe de ser, pues, en tiempo real. De hecho, la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos dice en el artículo 49 que los entes públicos deben de asegurarse que el sistema genere información en tiempo real, tanto de los registros contables y presupuestales, de los estados financieros, de la ejecución presupuestal, ¿no? Y de más información que ayuda a tomar decisiones, ¿no? Que nos ayuda a la transparencia, a la rendición de las cuentas, la evaluación y también, pues, ayudar a la programación, ¿no? En base a resultados para el siguiente ejercicio. Por lo tanto, pues, nosotros como entes públicos debemos de entender que la información debemos de generarla en tiempo real, ¿no? De hecho, las cuentas públicas, aparte de ayudarnos a rendir cuentas, nos ayudan a tomar mejores decisiones. Digo, nosotros probablemente no seamos los que tomamos las decisiones, pero los usuarios de la información, algunos, ¿no? Tanto en la parte administrativa, nuestros compañeros, digamos, directivos, podrán, ¿no? Tomar decisiones oportunas cuando nosotros tengamos esto bien adoptado dentro de nuestro sistema de contabilidad. Por eso es importante que a la hora de hacer el cierre, ¿no? Nosotros podamos generar procedimientos de ajuste al término del periodo. Sí, nosotros tenemos nuestra información al 31 de diciembre ya registrada, pero a la brevedad vamos a tener que iniciar un procedimiento de ajuste, ¿no? Diciéndole a nuestro sistema, ordenando nuestro sistema de contabilidad, ok, necesito una balanza, tengo que detectar los movimientos, ¿no? Para poder, o los movimientos de ajuste para poder llevar mi contabilidad a lo más real posible.
¿sí? Porque probablemente haya movimientos que, independientemente que yo llegue al 31 de diciembre del año, se pueda escapar a esa periodicidad, porque probablemente estos impacten días después del 31 de diciembre. Tanto, puedo decirlo así, tanto contable como presupuestalmente, porque tenemos que hacer un cierre contable o patrimonial y un cierre presupuestal que ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, ¿cómo debemos de realizar esto, compañeros? Debemos de o podríamos detectar, ¿no? O podríamos realizar ese cierre del ciclo fiscal, primeramente detectando esos ajustes finales. Por ejemplo, aquí tengo algunos que tengo en pantalla, muy simples, ¿no? Que antes de cerrar el ejercicio se tiene que tomar en cuenta que habrá operaciones a considerar. Por ejemplo, saldos en rojo. ¿Por qué ocurrieron? Hay que cerrarlos, hay que quitarlos, hay que traspasar deuda de largo plazo y corto plazo, la periodicidad de la deuda, provisionar gastos, que es muy común, ¿no? ¿Por qué? Porque el devengado se genera tal vez en diciembre, pero el pago se realiza después de diciembre, ¿no? Después, en enero, los primeros días de enero o mediados de enero. Entonces, eso yo tengo que ajustarlo, tengo que determinar mis ajustes, inclusive, por ejemplo, las depreciaciones, si no las genero mensualmente como lo realiza la iniciativa privada, si yo lo impacto año con año, tengo que realizar mis depreciaciones, ¿no? Para poder llevar mi contabilidad lo más real posible a mi sistema contable y realizar y elaborar una hoja de trabajo, ¿no? Bueno, si nos ponemos a recordar, si ustedes estudiaron la contabilidad hace muchos años, no sé si se acuerdan de esas sábanas enormes verdes, ¿no? Las hojas de trabajo que tenían muchísimas columnas. Hoy en día eso, pues ya se traduce en sistemas contables, se traduce inclusive, mucha gente lo hace en Excel. Bueno, la informática viene a revolucionar esto y hoy en día nos facilita mucho el trabajo, pero antes se hacía manualmente, ¿no? Las hojas de trabajo todavía se siguen utilizando, pero bueno, digitalmente, ¿no? Y a los sistemas contables, pues informáticos ya lo hacen también. Pero es importante que nosotros como personas encargadas de nuestros departamentos contables, como contadores, como estamos en las áreas contables de los entes públicos, entendamos qué es lo que debe de hacer el sistema, ¿no? Últimamente nosotros estamos detrás del trabajo que hace un sistema y debemos de responder ante ello. Por eso es importante este tipo de eventos. Bueno, realizando estos movimientos de ajuste, vamos a tener movimientos ajustados para poder así hacer los cierres, ¿no? Tanto patrimonial como presupuestales, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos el lenguaje contable, porque, sobre todo en la parte gubernamental, porque tenemos que entender que dónde o qué o cuáles son las cuentas que vamos a cerrar para poder llegar a un ahorro o desahorro del ejercicio o hacer el cierre del ejercicio patrimonialmente. Como pueden observar, ¿no? Ahí tenemos cuentas T, de hecho, para los contadores son fundamentales, ¿no? Utilizarlas y para poder saber de qué estamos hablando. Vamos a cerrar las cuentas de resultados, ¿no? Para empezar. ¿Cuáles son las cuentas de resultados? Las del género 4 del plan de cuentas que el Manual de Contabilidad Gubernamental, digamos, nos indica dentro de su capítulo tercero, ¿no? Cuentas de ingreso. Voy aquí a abrir mi pluma. Cuentas de ingreso, aquí la tengo, representando por el género 4, ¿no? Y como pueden observar, ahí tenemos una cuenta de ingresos, una cuenta que se llama impuesto sobre el patrimonio. Recordemos que hay cuentas de ingreso, género 4, y las del género 5, cuentas de gasto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener que realizar? Vamos a realizar un cierre de cuentas de resultados. Vamos a cerrar todas las cuentas de ingreso y todas las cuentas de gasto, ¿sí? Y vamos a tener que detectar estas cuentas dentro de nuestro sistema contable. Obviamente, estas van a tener que ser cerradas para nosotros poder empezar a alimentar un resumen de ingresos y de gastos, ¿no?
Si se fijan, estamos hablando del género 6 del plan de cuentas, ¿sí? Para hacer el cierre patrimonial. Cuentas eh, del género 6, ¿no? Como pueden observar, tenemos resumen de ingresos y gastos. Podemos tener la 62, ahorro de la gestión o desahorro de la gestión, porque también hay 63, ¿no? Aunque no lo vemos ahí, pero también tenemos esa cuenta. Porque después de aquí, después de detectar si tuvimos un ahorro de la gestión o un desahorro de la gestión, va a verse afectado nuestro resultado del ejercicio. Un ahorro-desahorro, que es una cuenta del género 3, patrimonialmente hablando, ¿no? Entonces, como podemos observar, vamos a empezar cerrando las cuentas de ingreso, de resultados, recordando que, ojo, las cuentas de resultados se cierran año con año, ¿sí? En el cierre del ejercicio. Ejemplo, obtuve un ingreso por impuesto sobre el patrimonio por 500 pesos a lo largo del ejercicio. Tengo un saldo por 500 pesos. Y también obtuve un, digamos, gasto o realicé un gasto por alimentos y utensilios por 200 pesos. Esos son mis saldos al cierre del ejercicio. Ojo, hay que entender que ustedes tienen infinidad de cuentas de ingresos y de gastos. Hay que cerrarlas todas, ¿sí? Aquí lo estamos, digamos, mostrando de una forma didáctica para que ustedes puedan detectar qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el procedimiento que el CONAC, dentro de su manual de contabilidad gubernamental, ¿sí?, les indica cerrar ciertas cuentas y procedimientos. Entonces, este es el procedimiento que el propio CONAC nos indica cómo realizarlo. Bien. Primeramente, vamos a cerrar las cuentas de impuestos sobre el patrimonio y la cuenta de alimentos y utensilios, los ingresos y los gastos. ¿Cómo hago el cierre? Bueno, primeramente, como yo tengo saldos, voy a cargar primeramente mis cuentas de ingreso. Si se fijan ahí, cargué 500 pesos por impuestos sobre el patrimonio. Recordemos que es una cuenta de resultados acreedora, los ingresos se abonan, ¿no? O tienen, digamos, naturaleza acreedora. Para cerrarlos tenemos que cargarlos y lo abonaríamos a la cuenta de resumen de ingresos y gastos en esta parte, abonándola, ¿sí? Por lo tanto, la cuenta de ingreso queda saldada, ¿sí? Queda cerrada. Ahora, ¿qué tengo que hacer posteriormente? Cerrar mis cuentas de gasto. ¿Cómo cierro mis cuentas de gasto? Voy a tener que, primeramente, abonar la cuenta 5122, alimentos y utensilios, y cargando por 200 pesos de igual forma a la cuenta de resumen, ingresos y gastos por 200 pesos. Por lo tanto, las cuentas de gasto quedan saldadas, ¿sí? Entonces, en mi resumen, yo ya tengo que tengo gastos por 200 e ingresos por 500. Entonces, en ese sentido, ¿yo qué tendré que hacer ahora para poder determinar si tengo un ahorro o desahorro de la gestión? Si yo tengo más ingresos que gastos, ¿eso qué quiere decir? ¿Tengo un ahorro o desahorro, compañeros? Muy sencillo, ¿no? Si mis ingresos son mayores a mis gastos, yo tengo un ahorro de la gestión, ¿sí? Un ahorro de la gestión. Si fuera al revés, sería un desahorro. Entonces, entendiendo que tengo que cerrar mi cuenta de resumen de ingresos y gastos porque voy a determinar un ahorro de la gestión, voy a empezar a cerrar esta cuenta. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo que determinar saldo de la cuenta de resumen de ingresos y gastos, ¿sí? ¿Cuánto tengo de saldo? 300 pesos del lado acreedor. Para poder cerrar la cuenta de resumen de ingresos y gastos, yo tendré que cargar los 300 pesos en esa cuenta de resumen de ingresos y gastos y abonarla a mi cuenta 62, ahorro de la gestión, ¿sí? Recordemos que todo cargo corresponde a un abono, ¿sí? En ese sentido, pues yo ya cerré la cuenta de resumen de ingresos y gastos, por lo tanto, yo en este ejercicio tengo un ahorro de la gestión por 300 pesos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto lo tengo que ver reflejado en una cuenta patrimonial, en una cuenta del género 3, denominada resultado del ejercicio, ¿sí? Ahorro o desahorro. Cuenta 321 del plan de cuentas,
Ahora, ¿cómo cierro la cuenta ahorro de la gestión? Bueno, yo tendré que cargar de igual forma por 300 pesos la cuenta 62 y abonaría al resultado del ejercicio, ¿no? Por un ahorro por 300 pesos. Por lo tanto, la cuenta 62 queda saldada. Por lo tanto, esta cuenta patrimonial jugaría, ¿no? Tanto en el resultado de mi estado de actividades, ¿no? Como tanto en, digamos, la cuenta de resultados del ejercicio en mi estado de situación financiera por 300 pesos. ¿Sí? Lo estoy incorporando al resultado, este ahorro al resultado del ejercicio. Y va a impactar, obviamente, al estado de situación financiera. ¿Sí? Obviamente, mientras nosotros hacemos esa hoja de trabajo, lo vamos a ver reflejado, ¿sí? Columna tras columna, hasta poder determinar en esa misma hoja de trabajo un estado de actividades y un estado de situación financiera. Digo, ya los sistemas nos hacen, digamos, inclusive están tan programados de tal forma que nos los otorgan con los formatos que el CONAC pues ha designado, ¿no? Recordemos que los formatos del CONAC están en el Manual de Contabilidad Gubernamental, en el capítulo 7. Ahí podemos encontrar todos y cada uno de los digamos, estados financieros oficiales que el Consejo Nacional de Armonización Contable ha emitido para poder ser, digamos, tomados en cuenta y utilizarlos como reportes oficiales, como reportes parte de la cuenta pública, ¿no? Y que debemos de una forma respetar, pues, del cómo están estructurados y elaborados. Bien, ya platicamos un poco sobre lo que es el cierre patrimonial, ¿sí? Ahora tendremos que realizar también un cierre presupuestario, ¿sí? Porque el cierre, digamos, del ejercicio, tanto tenemos que hacer la parte patrimonial como la parte presupuestaria, ¿sí? En la parte presupuestaria, ¿qué es lo que vamos a determinar al final de la parte presupuestaria? 3 datos muy importantes. O tener un superávit financiero o un déficit financiero, ¿sí? O por último, perdón, y por último, las ADEFAs, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ¿sí? Para esto va a ser importante primeramente, ¿sí? Iniciar con la detección de todos y cada una de nuestras cuentas de orden presupuestarias que ustedes ven en pantalla. Por ahí un compañero nos está haciendo algún círculo por aquí, pero bueno, que no nos distraiga porque vamos a tener que detectar en nuestro cierre presupuestario todas y cada una de las cuentas presupuestales a utilizar. Recordemos, en la parte de los ingresos, ¿cuáles son los momentos contables del ingreso? El estimado, el modificado, el devengado y el recaudado. Si se fijan, tenemos 5. Yo hablé de cuatro momentos contables: estimado, modificado, devengado y el recaudado, ¿sí? Entonces, ojo, es importante que nosotros cuando iniciemos a, debemos de detectar los saldos que se encuentran en cada una de esas cuentas, en la ley de ingresos estimada, modificada, devengada y recaudada, y también la ley de ingresos por ejecutar, que no es un momento contable, pero es una cuenta puente, una cuenta de control presupuestario, porque ahí vamos a empezar a concentrar situaciones para poder hacer ese cierre presupuestario. Bien, ok, vamos iniciando con determinar, y vamos a borrar aquí todo esto. Vamos a iniciar con determinar los ingresos autorizados no recaudados. O sea, ingresos que sí me autorizaron, pero que de alguna forma no llegaron a mis arcas. Yo no fui capaz de recaudar ese dinero, pero obviamente tengo que detectar esto. ¿Cómo hago eso? Primeramente voy a tener que hacer un mecanismo de cierre como sigue. Voy a cargar mi ley de ingresos de vengada, ¿sí? Por 150 pesos porque tengo que cerrar la cuenta de ingresos de vengada, ¿sí? Lo que me autorizaron pero no recaudé, ¿sí? Y esto lo voy a
digamos, abonar a mi ley de ingresos por ejecutar. Ahí está el cargo y aquí está el abono, ¿no? Por 150. Así también, ahí está la cuenta de ingresos de vengada saldada, ¿no? Ya hicimos ese asiento de cerrar los ingresos autorizados no recaudados. Así también vamos a realizar, ¿no? Lo modificado o lo que fue modificado, ¿no? Si se fijan, ahí tenemos un abono contra nuestra ley de ingresos por ejecutar, cargo y abono. Si se fijan, todos son saldos estos al cierre del ejercicio. Entonces, por lo tanto, mi ley de ingresos modificada también queda saldada y ya tengo, digo, mi ley de ingresos por ejecutar bien determinada para poder confrontar el saldo contra los ingresos autorizados al inicio del año. O sea, voy a confrontar esto con la cuenta de mi ley de ingresos estimada. ¿Sí? ¿Cómo hago esto, compañeros? Bueno, si yo ya determiné mis ingresos autorizados no recaudados, yo tendré que hacer lo siguiente. Voy a sacar saldos de movimientos, deudores y acreedores, ¿no? Saldo deudor por 98, saldo acreedor por 448 y sacar ahora sí saldo de mi cuenta de orden presupuestal 812, aquí por 350 pesos. ¿Sí? Este es mi saldo de mi cuenta 812, ley de ingresos por ejecutar, por 350 pesos. Ahora, ¿cómo hago esa confrontación que dice el asiento número 2? Confrontar el saldo contra los ingresos autorizados del año, cierro la cuenta ley de ingresos por ejecutar por 350 pesos y el saldo, bueno, ahí tenemos un cargo y el abono iría a la cuenta 811, ley de ingresos estimada. Esta cuenta de ley de ingresos por ejecutar queda saldada. Como pueden observar, ese es el procedimiento de cierre de la ley de ingresos, ¿no? En la parte del ingreso. ¿Qué sucede, compañeros? Que quedan, digamos, abiertas todavía la cuenta 811 y 815. Y lo vamos a dejar, digamos, de alguna forma pendiente porque eso lo vamos a utilizar después para poder determinar superávit o déficit y ADEFAS. ¿Sí? Un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí pendiente porque ahora vamos a tener que seguir con el cierre. Se fijan, ahí eso queda abierto, queda pendiente porque vamos a hacer el cierre presupuestal, pero ahora del egreso. Aquí tenemos, digamos, nuestro caso, ¿no? Nuestro ejercicio. Como pueden observar, tenemos saldos de las cuentas de orden presupuestarias del egreso. Recordemos que los momentos contables del egreso es el aprobado, el modificado, el comprometido, el devengado, el ejercido y el pagado. El presupuesto de egresos por ejercer es una cuenta puente de control presupuestal, recordemos, ¿sí? Y tenemos una cuenta que se llama adeudo de ejercicios fiscales anteriores, que ahorita vamos a ver cómo se utiliza, ¿sí? Recordemos que tenemos que cerrar el ciclo presupuestal de la siguiente forma, como nos lo indica el Consejo Nacional de Armonización Contable. Primero, voy a determinar los egresos autorizados no devengados. ¿Qué sí fue autorizado, pero que no se devengó? O sea, que no se terminó de pagar, ¿sí? O sea, que no se devengó y que pues, no fue pagado, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Bueno, primeramente recordar que son saldos al 31 de diciembre. Primeramente, vamos a cerrar la cuenta, ¿sí? Como pudimos ver, tenemos aquí un abono al comprometido, ¿sí? Con un cargo, ¿sí? Al presupuesto de egresos por ejercer. Vamos a cerrar primeramente nuestra cuenta del presupuesto de egresos comprometido, ¿sí? Si se fijan, ahí la cuenta queda saldada. Y también vamos a cerrar nuestras cuentas, ¿sí? De modificaciones al presupuesto de egresos modificado. Cargo por 98 pesos con abono por 98 pesos.
lo que fue autorizado, pero que no fue devengado, ¿sí? No fue devengado, no llegamos a este momento contable, ¿sí? Bien, esta cuenta también queda saldada. Estas cuentas quedan saldadas porque ya están registradas en nuestra cuenta de orden presupuestal 822, presupuesto de egresos por ejercer. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Vamos a, digamos, confrontar también el saldo contra los egresos autorizados al inicio del año. ¿Cómo hago esto? Sumatorias, ¿sí? De movimientos deudores, 598 pesos, y sumatoria de movimientos acreedores, 98 pesos. Sacamos el saldo de la cuenta de orden presupuestaria 822, ahí la tenemos un saldo deudor por 500 pesos. Ahora, ¿cómo confronto esta cuenta 822 con la 821, presupuesto de egresos aprobado? Tengo que cerrar mi cuenta mi cuenta de orden presupuestal 822, presupuesto de egresos por ejercer, por 500 pesos, ¿sí? Abonándola y cargando al presupuesto de egresos aprobado por 500 pesos. Y esta cuenta 822 queda saldada. Bien, tenemos otro paso para poder y deber cerrar adecuadamente esos egresos. Bueno, ¿cuál sería el siguiente paso? Determinar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores o de adeudos de ejercicios anteriores. ¿Por qué? ¿Por qué me lo manejan así? Recordemos, al cierre del ejercicio, al 31 de diciembre, tenemos, ¿no? Devengados por 50 pesos. ¿Qué es un devengado, compañeros? ¿Quién me dice? Es cuando yo tengo o mi ente público, ¿qué pasa en un devengado? Recibo un bien o servicio a conformidad, ¿sí? Entonces, si yo recibí un bien o servicio a conformidad y me llega el cierre del ejercicio, y ahora, contador, ¿de dónde pago el dinero? Si ya cerró el ejercicio. Bueno, cierra el ejercicio, pero tú tienes el recurso. Detecta primeramente que sí, digamos, devengaste y tal vez no pagaste, ¿no? Y lo vamos a poder detectar en el presupuesto de egresos de vengado cuentas 825 y 826. Presupuesto de egresos de vengado y presupuesto de egresos ejercido. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Cerrar la cuenta 825, presupuesto de egresos de vengado por 50 pesos, abonando y cargándola a la cuenta 93, adeudo de ejercicios anteriores por 50 pesos. ¿Sí? Ok, ahora, ya cerré la cuenta del devengado, está cerradita. Ahora, ¿qué tengo que cerrar? La cuenta de orden presupuestal 826, presupuesto de egresos ejercido. ¿Qué es un presupuesto de egresos ejercido, compañeros, según los momentos contables? ¿Sí recuerdan? Cuando tenemos ¿un qué? Tenemos probablemente una cuenta de una cuenta por pagar certificada, ¿no? Tenemos el recurso, ya checamos que sí tenemos recursos, sí tenemos dinero para pagar, te autorizo que sí pagues esa cuenta por liquidar certificada, ¿no? Para poder hacerle frente a tu obligación, extinguiendo la obligación, pagándola, ¿sí? Pero no lo hemos pagado, es un pago pendiente, claro, ¿sí? Entonces, en este punto vamos a hacer lo siguiente. Como ya nos llegó el 31 de diciembre, tenemos que esto reflejarlo como un pago pendiente, un adeudo de ejercicios fiscales anteriores. ¿Qué hacemos? Cargamos a la 93 por 50 pesos y abonamos a la 826 por 50 pesos de esta forma, obteniendo que la cuenta 826 quede cerrada. ¿Sí? Y ahora sí, tenemos ya bien detectado mi deuda de ejercicios fiscales anteriores. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede, compañeros? Que en este punto, ¿sí? Vamos a tener
Abierta también la cuenta 821, presupuesto de egresos aprobado, y también la cuenta 827, presupuesto de egresos pagado, y mi cuenta de ADEFAS también de igual manera, abierta. Todas las demás cuentas se cerraron, ¿sí? Estamos haciendo un cierre presupuestal, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No se me han perdido? Porque es importante lo siguiente. Vamos a determinar ahora un superávit o un déficit financiero según lo que nosotros reconocimos en nuestro cierre presupuestal, según lo que hicimos en los pasos que el Consejo Nacional de Armonización Contable nos indican. Recordemos que vamos a primeramente a determinar un superávit o déficit financiero y vamos a cerrar las cuentas de orden presupuestarias de ingresos y gastos aprobados. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que en el ingreso teníamos vivas todas las cuentas 815, ley de ingresos recaudada, y la 811, ley de ingresos estimada. ¿Se acuerdan que los saldos estaban así? Hasta cierto punto, cuando hicimos el cierre, en el ingreso, y en el egreso los tenemos, o los teníamos, o los llegamos a detectar de esta forma. ¿Sí? Y nuestra cuenta de ADEFAS, ¿no? Que ya la habíamos determinado en la lámina anterior. Bien, para poder determinar el superávit o el déficit financiero es importante tener estas cuentas de orden presupuestarias bien determinadas por los pasos que ya hicimos y las ADEFAS. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer para poder determinar un superávit o déficit financiero? Primeramente, vamos a cerrar la ley de ingresos recaudada, ¿no? Esa es la primera cuenta que hay que cerrar, ¿no? Lo que está recaudado. Y como pueden ver, ahí en teoría estamos cargando 350 pesos de la ley de ingresos recaudada y vamos a hacer ese comparativo, ¿sí? Perdón, vamos a cerrar esa cuenta de la ley de ingresos recaudada, ¿no? Y así también vamos a empezar a, digamos, saldar la cuenta de ADEFAS. Esta es la siguiente cuenta por 100 pesos, si se fijan. Y vamos también a cerrar la cuenta 93 de esta forma. Si se fijan, cargo tenemos 350 pesos, tenemos un abono aquí por las ADEFAS por 100 pesos y vamos a tener que cerrar la cuenta, perdón, si la cuenta de orden presupuestaria 827, presupuesto de egresos pagado por 100 pesos, porque también queda saldada, y el resto lo determinamos en un superávit financiero. A ver, contador, ¿cómo le hizo? Ok, vamos regresando, vamos retornando con nuestra pluma. Yo cierro mi ley de ingresos recaudada, lo que sí recaudé, ¿sí? Y yo le voy a restar mis ADEFAS y lo que yo obtuve como presupuesto de egresos pagado, ¿sí? Si se fijan, 300, ¿sí? Menos 100 de las ADEFAS, menos 100, ahí disculpen los números, pero es difícil aquí en el mouse. ¿Cuánto tengo de resultado? 150. ¿Y estos 150 qué representan? ¿Sí? ¿Qué representan? Un superávit financiero. ¿Sí? Oye, contador, ¿y cómo sé que eso está correcto? ¿Cómo sé si mi superávit financiero es correcto? Bueno, como ya cerramos las cuentas, ¿no? Digamos, tanto el recaudado como el pagado y nuestras ADEFAS, ¿sí? Ahora vamos a cerrar lo que se estimó y se aprobó para ver si estamos correctos. La instrucción del CONAC es vamos a cerrar todas las cuentas de orden presupuestarias habidas y por haber. Nos faltan las estimadas y las aprobadas, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primeramente vamos a cerrar la ley de ingresos estimada, ¿sí? Si se fijan, saldo deudor por 700 pesos, saldo acreedor por 350. Por lo tanto, yo tengo aquí 350 pesos de saldo. Ok.
¿Qué tengo que hacer? Lo mismo con el presupuesto de egresos aprobado. Saldo deudor por 500 pesos, saldo acreedor por 700. Yo tengo un saldo acreedor por 200 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿dónde podemos encontrar la diferencia para poder comprobar si el superávit financiero está correcto? Cerrando las cuentas de la ley de ingresos estimada, ¿no? Primeramente, abonamos por 350 pesos esta ley de ingresos estimada. También cargamos el presupuesto de egresos aprobado en estos puntos. Ahora, si yo tengo 300 menos 200, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me resta? 150. ¿Y en dónde va? Si yo tengo un cargo por 200 y tengo un abono por 350, ¿dónde va el cargo? Aquí, por 150. Entonces, esto hace que mi superávit financiero se compruebe, ¿sí? Y queden obviamente mis cuentas o todas mis cuentas de orden presupuestaria saldadas. De igual forma, ¿sí? Obteniendo un superávit financiero por 150 pesos, ¿no? Y obviamente también la cuenta se cierra y tengamos que detectar que hay un superávit financiero por 150 pesos. Recordemos que también tenemos la cuenta 92 de déficit financiero. Si se fijaron, pues aquí tenemos un superávit porque nosotros recaudamos más de lo que pudimos haber, digamos, haber pagado hasta cierto punto, ¿sí? Y que obviamente, pues mi estimado, de alguna forma, fue mayor a mi aprobado, ¿no? Entonces, obtengo un superávit financiero dentro de la parte presupuestal. ¿Sale? Tenemos aquí una pregunta a nuestro compañero Anuad. El cierre del año, la auditoría detecta una diferencia del analítico del ingreso recaudado por la ley de ingresos, debido a que no se alcanzó a recaudar lo que se tenía aprobado en la ley de ingresos. ¿Qué documento se puede entregar para solventar la diferencia? Bueno, pues es que ahí hubo algo a ver, entendamos que hay una diferencia entre lo recaudado y lo aprobado. ¿Se recaudó más de lo que se aprobó, Anuar? ¿Es lo que entiendo? Fue menos. Ok. Ya, ok. Bien. ¿Qué ocurre? Nosotros hay que entender que es un presupuesto, es lo que nosotros queremos que sea, pero no en realidad no es, ¿no? En realidad, la parte contable es la que nos indica en realidad qué es lo que se recauda. ¿Dónde puedes detectar esto? En un analítico del ejercicio de la ley de ingresos. Ahí vas a poder encontrar que tu analítico va a decir que, bueno, presupuesté 500 recaudados, perdón, presupuesté, mi ley de ingresos estimadas por 500 y recaudé 200, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser la situación? Bueno, probablemente no presupuestamos bien, ¿no? O no se hicieron las acciones necesarias para poder recaudar. Hay que analizar del porqué de esa situación. Ahora, no quiere decir que si yo estimo 500, tengo que recaudar 500, que en realidad debería ser así, pero como son presupuestos o presuponemos que debe de ser de esa forma, no siempre terminamos recaudando lo que estimamos, ¿no? Eso sería lo que debería de ser. La realidad es otra. ¿Cuáles pueden ser las situaciones? Pueden ser muy, muy particulares, ¿no? Recordemos que tenemos 9 rubros del ingreso y el cero, ¿no? De los cuales pudiéramos nosotros intentar recaudar ciertos ingresos, ¿no? Y recordemos que depende el ente público, pues dependen sus ingresos, ¿no? Si estamos hablando de los ayuntamientos, pueden ser contribuciones, ¿no? Como pueden ser los impuestos, derechos, ¿no? Pudieran tener diferentes de las contribuciones como aprovechamientos, derechos, etcétera, ¿no? Pero obviamente no siempre va a suceder eso que nosotros estimemos y recaudemos el 100% de lo que estimamos, ¿no? Eso no es, digamos, que sea una regla, este,
pues dada, ¿no? Ojalá y fuera así, ojalá y fuéramos tan eficientes para poder recaudar todo lo que estimamos, pero probablemente te van a empezar a analizar tus ingresos y obviamente podamos analizarlo por momento contable para poder, ok, a ver, tus ingresos, ¿por qué no los recaudaste al 100%? Bueno, tú tendrás que llevar administrativamente las causas, ¿no? Las causas del por qué no recaudaste, e inclusive te pudieran pedir, no sé, cobranza, ¿no? O cuáles fueron las situaciones que no realizaste, ¿no? Pero bueno, este, situaciones hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, ahí se me ocurrió alguna que pudiera ser la posibilidad de que pudiéramos tener un estimado mayor al recaudado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Se puede aprobar un acta de cabildo para el ajuste al 31 de diciembre? Bueno, eh, va a ser difícil. Bueno, ¿qué va a ocurrir con eso, Anuar? Pues lo van a tener que analizar en tu ayuntamiento, ¿no? Y obviamente deben de atender las causas del por qué. ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, la verdad es que no siempre va a coincidir, ¿no? Un estimado y tu recaudado al cierre del ejercicio. Eso es lo que debería de ser, pero créeme que es muy complicado que eso ocurra, ¿sí? Dice Luis Alberto, lo financiero refleja el ahorro, desahorro y el presupuesto o lo presupuestario, el déficit y el superávit. Eso es correcto, Luis Roberto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la información presupuestal es lo que queremos que sea, ¿sí? Por eso es un presupuesto, presuponemos, es como cuando tú estás en casa y haces un presupuesto en tu casa. Yo ordeno mis finanzas en mi casa y digo, yo presupongo que voy a ingresar esto, por esto y por esto, o sea, por ciertas razones de ingresos, y los voy a erogar en esto, ¿sí? Al principio y con anticipación, ¿no? Podemos decirlo así. Pero ya que llegan y ocurren los eventos, no siempre sucede lo que en realidad nosotros presupuestamos. Por eso la parte financiera, la parte patrimonial es importante registrarla. Por eso en el devengado, en el ingreso y en el egreso, por las matrices de conversión son importantes generar la partida doble y en el recaudado y pagado, en la parte, digamos, de el ingreso recaudado y el egreso pagado, es importante también la partida doble para poder detectar pues lo que sí se está ingresando, lo que sí se pagó y lo que sí se ingresó, ¿sí? Y tenemos la información contable, ¿no? Patrimonial, que es la real, ¿no? La que nosotros con esa podemos pues de tomar muchas decisiones, ¿no? Digo, también la presupuestaria nos sirve, pero la información patrimonial es fundamental. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta aquí? Porque ahora vamos a pasar a la integración de la cuenta pública. Recordemos en nuestra sesión que tuvimos anteriormente y vimos toda la información contable, presupuestaria, programática, ¿no? Y los anexos que le aplicaban al municipio, ¿no? Y hay que poner, o vamos a poner en práctica el conocimiento de aquella sesión, porque nos van a ayudar y va a ser parte fundamental para la integración de la cuenta pública. Como podemos observar, primeramente vamos a ver aquí las bases jurídicas que nos instruyen que los entes públicos tenemos la obligación de rendir cuentas, ¿no? En base a los resultados obtenidos, ¿no? Y que debemos de llevarlo de tal forma que debemos de construir una cuenta pública y tenemos que transparentar y difundir la información. Como pueden ver, ahí tenemos, digamos, en orden de importancia nuestras leyes que hablan sobre la cuenta pública, ¿no? Primeramente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestras constituciones locales, porque va a haber requerimientos muy particulares, ¿no? Posteriormente, en cuanto a su, digamos, realización, ¿no? Y también la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y las locales, porque recordemos que las cuentas públicas también sirven para fiscalizar, ¿no? Dicha información, porque son recursos públicos últimamente. La propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde están, digamos los ordenamientos de qué se debe de considerar dentro de la cuenta pública, que está en el artículo 52 de la ley,
¿no? Así también como los artículos 46, 47 y 48, de qué deben de considerarse o qué información debe considerarse dentro de la cuenta pública. También la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, tanto la federal y la local, ¿no? O la general y la local, porque obviamente, digamos, hay información financiera que nace también del propio sistema de contabilidad, pero las obligaciones de una ley y otra son distintas y hay que atender las dos leyes por igual. La ley de disciplina financiera, ¿sí?, de las entidades federativas y municipios que ya nos piden información muy particular, muy similar a la que el Consejo Nacional de Administración Contable emite, ¿no? Con algunos formatos muy particulares, con más detalle, ¿no? Y que también son parte fundamental de la cuenta pública en sus anexos. También información que se tiene que, digamos, reportar por la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción, tanto la general y las locales. Obviamente tenemos que, digamos, tener en cuenta y en visión la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto la general y las locales. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con ciertas o violamos ciertas, digamos, obligaciones, ¿no? Sobre todo, eh, digamos, obligaciones muy delicadas como es el manejo de la información, ¿no? Digamos, no mentir en la información. Si se está, digamos, de alguna forma maquillando la información, los números, bueno, pues ahí pudiéramos caer en responsabilidades administrativas y pudiéramos ser sujetos a, digamos, pues, cargas, ¿no? De años de prisión, ¿no? Hasta una amonestación, desde una amonestación hasta penas, digamos, monetarias y penales, ¿no? Y la Ley General de Archivos, que, bueno, ya es un tema de importancia desde el 2019 que nace la ley hacia acá, donde también el CONAC ya tiene un documento que habla sobre qué hacer con los documentos contables, ¿no? Cuánto tiempo tenemos que, digamos, conservarlos. ¿Alguien sabe cuántos años tenemos que conservar la información contable? Es pregunta, compañeros? 6 años por lo menos, dice la ley, ¿no? Y que obviamente tenemos que tiene un tratamiento y una clasificación muy particular, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha, digamos, delicadeza del cómo poder atender las obligaciones de la Ley General de Archivos y no nada más como se hacía antes, ¿no? Al archivo muerto y vámonos, ¿no? Hay que clasificar la información de una forma distinta. El tratamiento es diferente hoy en día. Bueno, como ya les decía, el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos habla sobre que los estados financieros y demás información deberán de ser parte de la cuenta pública, ¿no? Estados financieros, información presupuestaria, información programática, ¿sí? Y contable, que emanan de los registros de los entes públicos y será la base de la emisión de los informes periódicos. La ley pide, digamos, o maneja periodos trimestrales para la formulación y también la cuenta pública anual, ¿no? De forma anual. ¿Cuánto tiempo se tiene para realizar un cierre presupuestal una vez pasado el 31 de diciembre? Pues ahora sí que Ayuntamiento de Susila, perdón, ¿sí? Bueno, ¿cuánto es el tiempo necesario? Bueno, nosotros hemos visto que su cierre lo andan efectuando muy rápidamente, tal vez entre del primer mes del nuevo ejercicio, ¿no? Pero hemos visto que muchas veces se tardan un par de mesecitos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta cuándo tenemos que entregar la cuenta pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo entregar cuenta pública si no hago cierre. Sí es importante que mi cierre presupuestal y contable se haga lo más rápido posible, ¿no? Obviamente atendiendo todos y cada uno de las obligaciones que tenemos que tomar en cuenta y todos los ajustes que tenemos que tomar en cuenta y darnos prisa hasta cierto punto en entregar una cuenta pública en tiempo y forma, ¿sí? De hecho, nos dice que el artículo 52, que los entes públicos deben elaborar los estados de conformidad a las disposiciones normativas y técnicas que emane la ley o que emite el Consejo. Ya vimos cuáles son, ¿no?
información contable, presupuestaria, programática, y ahorita lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos que vimos eso en una sesión anterior, a lo mejor no todos estuvimos aquí, pero lo traemos un poquito más adelante. Recordar que el artículo 82 de la Ley General de Control Gubernamental nos habla que la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior local serán responsables de vigilar la calidad de la información que proporcionen las entidades federativas, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México respecto al ejercicio y al destino de recursos públicos federales que por cualquier concepto les haya sido ministrados. Recordemos que pues nosotros sí somos un municipio, ¿sí? Todo lo que nos envíen, ¿no? Como un recurso federal podrá ser fiscalizado, ¿no? Y que tenemos que, pues obviamente, transparentar esa información. Ya les decía que era importante la, digamos, sesión que estuvieron conmigo en la información financiera, porque es la base para la elaboración de la cuenta pública, ¿sí? El propio artículo 52 nos dice que para la formulación de esa cuenta pública nos habla sobre estados financieros o información contable, ¿no? Que son los estados financieros que a continuación los vamos a volver a repasar. La información presupuestaria, alguna, la programática, alguna, para los ayuntamientos no sería, digamos, relevante por la parte de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sí, conforme a sus leyes locales si se los piden, y demás información contable, ¿no? La elaboración de la información la tenemos que elaborar según las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como sus disposiciones normativas y técnicas emitidas por el CONAC. ¿Cuáles son esas normativas y técnicas emitidas por el CONAC, compañeros? Si ustedes entran a la página y al portal del Consejo Nacional de Armonización Contable, vamos a encontrar dentro de la normativa estos documentos que vemos en pantalla. El primero que se llama Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, que es un documento que nace en el 2013 y tiene dos reformas, ¿no? Ahí en el 2014 y 2016, del cómo tenemos que uniformar, ¿sí? Esas cuentas públicas, tanto la federación, las entidades federativas y los municipios. También una norma que se llama Norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable. Nace en el 2014 y se reforma en el 2018, donde nos dice quién debe de, digamos, consolidar la información de los estados financieros y cuáles son los estados financieros consolidados, ¿sí? Y también nos habla de quién tiene que realizar las cuentas públicas en el primero, o sea, quién es el encargado de realizar la cuenta pública federal, la estatal y la municipal, en el primer documento, y en el segundo documento, quién tiene que consolidar esa información. Y por último, un documento que se llama Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen su patrimonio, que habla sobre los bienes que componen tu patrimonio de acuerdo al artículo 23 de la ley, ¿sí? ¿Cuáles son tus bienes muebles, ¿no? Y debes de, digamos, hacer un listado de tus bienes que componen tu patrimonio y poner su código, su descripción del bien y su valor en libros, y subirlo al portal de internet y agregarlo a tu cuenta pública, ¿sí? Ese gran legajo, bueno, todavía lo hemos visto que lo hacen físico, ¿no? Un gran legajo con los tomos de la cuenta pública, de los resultados de la información, ¿sí? Y que se presenta físicamente y que nos obliga hoy en día la ley en publicarla y difundirla en los portales oficiales de tu ente público, ¿sí? ¿Quién integra la cuenta pública? ¿No? En las entidades federativas, ¿sí? El acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas nos dice que es la Secretaría de Finanzas. Para los municipios sería la Tesorería Municipal o su equivalente, en este caso. Ellos recaban la información, ¿no? Y van a tener que integrar la cuenta pública y hacer consolidación de estados financieros. ¿Cuál es el proceso de la entrega de la cuenta pública, no? Digamos que la tesorería recibe, ellos procesan, hacen su consolidación de la información, hacen sus tomos, ¿no? Que ahorita vamos a ver los tomos que son dos en la parte de los ayuntamientos, y ya que tienen lista la cuenta pública, hay un proceso de entrega de la cuenta pública. ¿A quién?
porque eso es lo importante. ¿A quién? ¿Quién nos representa, compañeros? A nosotros, los ciudadanos, al Congreso del Estado. Los entes públicos enviarán su información a la unidad hacendaria o a la Secretaría de Finanzas o a la Tesorería Municipal, en este caso porque somos entes municipales, ¿sí? La unidad hacendaria consolida esa información, ¿sí? Y la información consolidada, digamos, se presenta ante el Congreso en las fechas que determina quién, la legislación aplicable. Por eso es importante la pregunta que hizo nuestros compañeros del Ayuntamiento de Susilán. Así va, creo que así es. Es importante ver las fechas que nos dice nuestra legislación local de cuándo tenemos que entregar en tiempo y forma nuestras cuentas públicas, porque de eso dependerá qué tanto me puedo programar para hacer el cierre, cuánto tanto tiempo tengo para hacer y presentar esta información consolidada y entregar la cuenta pública a mis autoridades correspondientes, ¿no? O sea, ante el Congreso. ¿Sí? Bueno, ya recibida la información por parte de los congresos, ¿no? Y obviamente el Congreso recepcionando dichas cuentas públicas se va a enviar a las auditorías superiores de los estados para su revisión. Y posteriormente las auditorías, ¿no?, superiores estatales van a recibir la cuenta pública, la van a revisar y van a emitir ante el Congreso un informe sobre los resultados obtenidos. ¿Sí? Obviamente, pues van a haber ahí hallazgos, van a haber muchos procedimientos para poder, digamos, que puedan solventar los entes públicos de lo que se les esté cuestionando por parte de las auditorías, ¿no? Bien, aquí estoy viendo algunos comentarios. Nos dice Luis Roberto: información financiera, activo, pasivo, patrimonio, así como ingresos y gastos, información presupuestaria, ley de ingresos, presupuesto de egresos, todo es contable, todo sale de la contabilidad. Sí, bueno, recordemos que la parte contable son los estados financieros, ¿no? Que ahorita los repasamos, la información presupuestaria, la parte de nuestra ley de ingresos y nuestro presupuesto de egresos, ¿sí? Que es la parte que vemos digamos, donde vemos el flujo de efectivo, ¿no? Por los momentos contables. Por aquí tenemos un comentario de Víctor Oviedo, del órgano interno de control de progreso. ¿Qué pasa si primero efectúan el gasto y después realizan la adecuación presupuestal? Bueno, pues ahí estaríamos cumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Chéquense los momentos contables, cómo se tienen que reflejar, compañero Víctor, porque hay un proceso, ¿no? Recordemos que los procesos administrativos están ligados ya a los momentos contables y obviamente hay que tener esa sintonía y verlos reflejados en los diversos reportes e informes contables y presupuestales. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿qué debe de contener las cuentas públicas, compañeros? Ahí están, son los informes o diversos informes. Vamos, digamos, a observar que son diferente información. Primeramente, un informe de resultados generales para las entidades federativas, para los municipios no lo piden, pero después viene la información consolidada, ¿no? Es para ambos, para las entidades federativas y los municipios. Y luego tenemos que presentar información contable, presupuestaria, programática, anexos e información del sector paraestatal. Si se fijan, la parte programática para los municipios por Ley General de Contabilidad Gubernamental no se las piden. Si se las pidieran, sería por su ley local, ¿no? Y recordemos que no están, digamos, peleadas ni la Ley General de Contabilidad con las leyes locales. Si te lo pide tu ley local, tendrás que presentarlo. En algunos municipios lo presentan porque su ley local se los piden, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuál es la información que va a presentar por la parte consolidada la tesorería, ¿no? Que es este que está aquí y lo que nos compete platicar. Bien, como pueden observar, las entidades federativas, bueno, para entidades federativas de esta forma, para municipios que, bueno, estamos en un evento municipal, se va a consolidar la información del presidente municipal, de los regidores, de los síndicos,
¿sí? Así como los órganos desconcentrados. ¿Qué información tienen que consolidar estos estados financieros? El estado de situación financiera, el estado de actividades, el estado de variación en la hacienda pública, el estado de cambios en la situación financiera y un estado de flujos de efectivo. Y, por otro lado, vamos a presentar una información por el sector paraestatal, ¿sí? ¿Dónde dice esto? Acuerdo por el que se reforma la norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable, ¿sí? De esa forma tendremos que atender la consolidación, compañeros, ¿sí? Se consolidan la información de estos y por parte uno del sector paraestatal. Por ahí tengo una pregunta. ¿Cuál es la información del sector paraestatal? Informe de instituciones anexas al municipio o relación de actividades con las entidades paraestatales. A ver, vamos recordando que hay entes desconcentrados y entes del sector paraestatal. Los desconcentrados forman parte del ayuntamiento, ¿sí? Un DIF, por ejemplo, que son parte digamos, un sistema de agua potable, por ejemplo, ¿no? Pero vamos viendo un sector paraestatal. ¿Cuál es el sector paraestatal? ¿Cuáles son sus características del sector paraestatal? ¿Para qué son creados? El sector paraestatal lo crea ¿quién? Bueno, ahí ya cambia la cosa. Paraestatal DIF, fíjense, paraestatal DIF, ¿sí? Ahí estamos cambiándole ya el rumbo a esto, ¿sí? Desconcentrado de el ayuntamiento. Es diferente a que ser un ente paraestatal, ¿sí? Son entes distintos, su manera de creación son diferentes. Los desconcentrados son parte también del ayuntamiento, ¿no? Sí, en su estructura, dentro de su estructura, pero los paraestatales no, ¿sí? El Poder Ejecutivo crea las entidades paraestatales muy bien, Figueín jurídico, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las veces los ayuntamientos no tienen no tienen o no llegan a la profundidad necesaria para poder atender todas las necesidades habidas y por haber, ¿no? No tienen una estructura robusta, por lo tanto crean entes paraestatales. Son entes como el Estado, no son el Estado, son como el Estado, ¿sí? ¿Cómo cuáles son? Organismos públicos descentralizados, ¿sí? Fideicomisos públicos con estructura orgánica y empresas de participación estatal. Esos son los del sector paraestatal. Organismos desconcentrados sí dependen del propio ayuntamiento, son parte fundamental del ayuntamiento en cuanto a su estructura, ¿sí? ¿Queda claro? Eso es importante saberlo, porque de eso depende mucho cómo presentar la información, ¿sí? Ahora, y ahorita vamos a llegar aquí a la parte paraestatal, que vamos a explicarla un poco mejor con una página que tenemos ahí con, digamos, la cuenta pública que la federación presenta en su cuenta pública. Bien, vamos a empezar a retomar la consolidación, la estructura de la cuenta pública. Nos dice que vamos a tener que presentar la información contable. ¿Cuál información contable? Recordemos los estados financieros. El estado de situación financiera, el estado de actividades, el de variación en la hacienda pública, el de cambios en la situación financiera, el de flujos de efectivo, el analítico del activo y el analítico de la deuda y otros pasivos. Pero la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos dice que a los municipios no les aplica los informes de pasivos contingentes. Mentira, esto está mal. Es y la nota sí, este me lo borran. Este me lo borran porque este sí aplica. Ahí se equivocaron a la hora de hacer la lámina. Este sí aplica, ¿eh? Las notas a los estados financieros, este sí lo tienen que presentar. Estos dos no se presentan. Aquí mis flechas están mal, ¿eh? El analítico de la deuda y otros pasivos no aplica y el informe de pasivos contingentes tampoco aplica. Las notas a los estados financieros sí aplican. ¿Sí, compañeros? Vamos haciendo la corrección para que ustedes, a la hora de que ustedes se lleven ¿cómo se llama? Su material,
esté correcto. Lo vamos a subir. Ahora sí. Quedó peor, se me hace. Ahora sí. Así debe de estar. ¿Sí? Así se debe de presentarlos la información contable. Ahora, la información presupuestal, compañeros. ¿Qué debemos de entregar? El estado analítico del ingreso por clasificación económica, ¿sí? O por rubro del ingreso, por clasificación por fuente del financiamiento. Así también en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egreso por las 4 clasificaciones: administrativa, económica, por objeto del gasto y funcional. Ahora, si se fijan, esto no le aplica a los municipios: el endeudamiento neto, los intereses de la deuda y el flujo de fondos que resuma todas las operaciones. Tampoco en la información programática aplicaría, ojo, por Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ya dijimos, si sus leyes locales se los piden, tendrán que hacerlo. ¿Sale? También, información adicional o anexos. No le aplica a los municipios entregar esquemas bursátiles por el artículo 46 de la ley fracción cuarta, ni las coberturas financieras, pero sí la relación de bienes que componen su patrimonio, la relación de cuentas bancarias productivas en el artículo 69, información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como el reintegro a la tesorería, así también como los formatos que hace de referencia a la ley de disciplina financiera. Vamos regresando, la Griselda dice, ¿puede regresar la diapositiva a esa, Griselda? Griselda, ¿eso está bien? ¿Seguimos? De todas maneras, la información de la presentación se la vamos a dejar a nuestros compañeros organizadores para que se las puedan compartir a ustedes, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo queda la cuenta pública municipal, compañeros? En 2 tomos, ¿sí? Primero, por las dependencias y organismos desconcentrados, ¿sí? En un tomo número 1, si se fijan, ahí estamos: presidencia municipal, regidores, síndicos y dependencias y organismos desconcentrados, y un sector paraestatal. En forma adicional, la presentación de las cuentas públicas se habrá de integrar en su tomo del sector paraestatal. ¿Sale? Entonces, ojo, ¿a qué se refiere el sector paraestatal? Bueno, ahí está la información que tienen que presentar, compañeros, encima. Información contable, estado de situación financiera, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública o patrimonio, estado analítico del activo, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. ¿Sí? Y en cuanto a la información presupuestaria, el estado analítico del ingreso, el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos y los anexos establecidos en los diferentes ordenamientos. Yo les recomiendo que le den una leída también en sus leyes locales para que puedan ver si les aplicaría entregarle a la auditoría algún otro documento. Vamos mostrando rápidamente aquí, a ver si lo tengo. Vamos mostrándoles, vamos bien. Esta es la cuenta pública de la Federación, ¿no? Del 2023, obviamente la 2024 todavía no la publican, pero si se fijan aquí también ellos tienen su tomo. Ellos en su tomo número 7, si se fijan, tienen lo consolidado del sector paraestatal. Bueno, como pueden observar, aquí ellos lo consolidan, ¿no? Atendiendo la clasificación administrativa. Así lo tenemos que atender también nosotros. Por ejemplo, ellos consolidan entidades de control presupuestario directo de seguridad social. Tienen mayores desagregaciones, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, ellos tienen consolidado entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros. Si yo le doy clic aquí, ¿sí? Si se fijan, aquí ellos consolidan todos estos estados financieros. Nosotros tenemos menos estados financieros que consolidar. Pero si se fijan, ellos, y hay que ser claros, no consolidan
todos los fideicomisos, o sea, todas las entidades paraestatales en uno solo, ¿sí? Lo consolidan de acuerdo a la clasificación administrativa. Si yo tengo dos entidades paraestatales y fideicomisos empresariales y no financieros, esos dos sí son consolidables. Pero yo no puedo consolidar un paraestatal y fideicomiso no empresarial y no financiero con un empresarial no financiero con participación estatal mayoritaria. Yo no puedo consolidar eso. Sus finalidades son distintas, ¿sí? O sea, yo tengo que consolidar, digamos que en grupos homogéneos, ¿sí? Así tengo que consolidar la información del sector paraestatal, ¿sí? ¿Sí se entendió esta parte? Compañeros, es importante, ¿por qué? Porque cuando lleguen a este punto y les toque consolidar su sector paraestatal, tomen la clasificación administrativa y consoliden por grupos homogéneos, ¿vale? Bien, continuemos. Ok, hay situaciones muy particulares dentro de nuestra digamos, dice nuestro compañero Luis Roberto Hernández Ramírez, al final se debe consolidar la información total de la entidad federativa o del municipio en su caso. No. Recordemos que se consolida la información del municipio y aparte la paraestatal. Son dos tomos diferentes, ¿sale? Ok, continuemos. La cuenta pública de los municipios con población entre los 5,000 y 25,000 habitantes. Municipios sujetos al sistema simplificado general. Lo aplicarán hasta en tanto el Consejo Estatal de Armonización Contable de su estado le comunique a su municipio que en lugar de aplicar el sistema general, deba de cumplir con las obligaciones como ente público de estas características, ¿sí? Si su Consejo Estatal no les da este aval de poder hacer contabilidad del sistema simplificado general, lo tendrán que hacer como cualquier ente público normal. ¿Por qué? Porque tienen menos obligaciones y llevan una forma muy particular de llevar su contabilidad o su sistema contable, ¿sí? Ellos nada más presentan, si tienen la calidad de este sistema simplificado general, nada más presentan un estado de situación financiera, un estado de actividades, la relación de bienes que componen su patrimonio en cuanto a los ingresos, perdón, en cuanto a los muebles y inmuebles se refiere, un estado analítico del ingreso presupuestal y un estado del ejercicio del presupuesto. Mucho más compacto. Y todavía hay municipios que tienen todavía una calidad menor, que es de entre los 5,000 habitantes o menores, ¿no? Que digamos son con población menor a 5,000 habitantes, ¿no? Son pequeños municipios que en nuestro país existen. Obviamente están más limitados, ¿no? En cuanto al personal, en cuanto a la tecnología, y obviamente tienen más consideraciones en ese sentido. Obviamente esto siempre y cuando este sistema simplificado básico lo podrán aplicar hasta cuando el Consejo Estatal de Armonización Contable de su entidad les comunique al municipio de que pueden adoptar este sistema simplificado general y deban de cumplir las obligaciones de acuerdo a este documento, ¿no? Hay dos acuerdos, acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental, Sistema Simplificado General y Sistema Simplificado Básico, ¿no? De acuerdo a sus características, y obviamente ellos presentan menor información, estado analítico del ingreso presupuestal, estado analítico, estado del ejercicio del presupuesto de egresos, la relación de bienes que componen el patrimonio y una relación de deuda. Mucho más compacta todavía, ¿no? Bueno, plazos para presentación y conclusión de la cuenta pública. Según nuestro artículo 116 constitucional, nos dice que debemos de presentar al Congreso del Estado la cuenta pública respectiva más tardar el 30 de abril del siguiente año, ¿no? Ya están, digamos, estamos ya en los tiempos límites casi de entregar la cuenta pública en la parte, digamos, federal, ¿no? Y en la parte también en muchos estados se presenta en esta fecha también, y que según el acuerdo al que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, nos dice que las cuentas públicas deben ser publicadas para consulta de la población en general. El Internet está al alcance de todos ya, bueno, casi todos, y deberán de estar disponibles en sus respectivas páginas de Internet. Ojo, páginas oficiales de Internet de su entidad, de su municipio, de su ente público. Si no pudieran o no tuvieran alguna página de Internet oficial,
hablen con el Estado para que les abra un espacio y puedan publicar su información en Internet, desde el momento en que son presentadas para su fiscalización, ¿sí? Bueno, compañeros. Entonces, ya lo saben, muchas veces también hay periodos un poco menores, ¿no? En algunas entidades federativas lo hemos visto, ¿no? Que sus fechas límites son inclusive hasta, no sé, a finales de marzo, ¿no? Para presentar la cuenta pública, mediados de abril, ¿no? Digo, cada entidad se organiza de formas distintas, ¿no? Pero creo que ninguna, que yo sepa, se supera al 30 de abril del siguiente año como nuestra constitución lo manda, ¿no? Entonces hay que entender eso, hay que darle una peinadita a nuestras leyes locales para ver qué es lo que dicen y cuáles son las fechas límites para entregar nuestras cuentas públicas. Obviamente programar, ¿no? Todas las situaciones habidas en el cierre del periodo, ¿no? Tanto contables, tanto presupuestarias, elaboración de estados financieros e informes, elaboración de la cuenta pública, la presentación, ¿no? Y que obviamente debe de haber una secuencia, ¿no? Porque, bueno, es una consecución de información, porque todo determina y desemboca en eso, en la presentación y la rendición de cuentas, ¿no? Ante nuestros congresos. Bueno, compañeros, no sé si tengan alguna duda, pregunta hasta aquí de lo que platicamos. Les dejo ahí los datos del instituto, ¿no? Si no nos han agregado, sí, a nuestras, digamos, redes sociales, ahí están, Indetec-MX, ¿no? Nuestras oficinas están en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Lerdo de Tejada, 2469, y ahí tienen los datos de nuestra institución. Independientemente que yo me vaya, sí, de aquí de nuestra reunión, pues pueden estar seguros de que pueden hablarnos, ¿no? Yo soy el maestro Osvaldo, estoy en la extensión 508 y con mucho gusto los voy a poder atender. ¿Sale? Les vamos a dejar la presentación. Licenciado Gustavo, se las voy a enviar para que ustedes puedan, Rosa María, puedan distribuirla y sin ningún problema quedamos a la orden. Muy bien. Pues gracias, maestro Osvaldo. Me gustó mucho la presentación, muy interactiva con todos los asistentes para la sesión de preguntas y respuestas. Esperemos ser de mucha utilidad para todos. Los vi muy atentos, muy enfocados en el tema. Agradecemos la presencia de todos en esta quinta sesión y muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos y también damos gracias por la extraordinaria presentación del maestro Osvaldo Jr. Tiene muchos agradecimientos, muchas felicitaciones por parte de todos los participantes. Una excelente exposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, para Entonces servirles, vamos, es un placer. y sí, no omito decirles que todas las presentaciones se les envían por correo, el correo que ustedes utilizaron para registrarse en la página de Formate. Ahí va a estar la presentación, se les envía. Entonces, ahora sí vamos a dar paso a nuestro cierre y en ese sentido le vamos a dar el uso de la voz al licenciado Gustavo Córdoba, subdirector de la Dirección de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional del INAFED. Adelante, licenciado Gustavo. Este, pues a todos nuevamente muchas gracias por su asistencia, gracias a todos los participantes y como bien dijo la compañera, pues mucha eh, gente está feliz con esta sesión. Estuvo muy motivada la interacción, eso está bien. Y le agradecemos nuevamente al maestro Eduardo y nos acompaña. Muchas gracias a todos, tengan muy buena tarde desde sus municipios y sus entidades. Gracias, pasen buena tarde. Muy buenas Agradecemos tardes, mucho compañeros. Hasta luego, maestro.
Agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos hicieron favor de acompañar en esta sesión. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de la Secretaría de Gobernación y de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez, les deseamos un excelente día. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.